Buenas noches, Padre. Y mi pregunta es, ¿cómo se peca contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo. Juan 20, 21 al 23. ¿Cuál es el? Léamelo, no de la Reina Valera, léamelo de la otra. Juan 20, 21 al 23. ¿Cuál es el pecado? Ojo, voy a aclarar la pregunta. Hay pecados contra el Espíritu Santo que pueden ser perdonados. Pero hay un pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado, ni en esta vida, ni en la otra. El pecado contra el Espíritu Santo, cualquier pecado puede ser perdonado. Cualquiera. Dios tiene el poder de perdonar todos los pecados. Pero hay un pecado que Dios no perdona, no porque Él no tenga poder. ¿No va a tener poder para perdonar ese pecado? Claro que sí tiene poder. Pero que no lo perdona por un motivo. Vamos a escuchar. Es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado. Juan 20, 21 al 23. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Juan 20, 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí. Oigan, la primera enseñanza. Como el Padre me envió a mí, así, de la misma manera, los envío yo también. Aquí cualquier persona entiende que Jesucristo tiene sus embajadores, sus ministros, sus enviados, como el Padre lo envió a Él. Ahora oigan lo que hizo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A ver, pregunto, ¿qué les dio con el soplo? El Espíritu Santo. ¿Para qué les dio el Espíritu Santo? A quienes ustedes perdonen de sus pecados, serán liberados. ¿Para qué le dio el Espíritu Santo a sus apóstoles que Él mandó por el mundo? Para que perdonaran los pecados. Y la condición fue: a quienes ustedes perdonen los pecados por el Espíritu Santo que recibieron, sus pecados le quedarán perdonados. Y miren la segunda parte. Y a quienes se los retengan, y a quienes no se lo perdonen, se lo retengan, les serán retenidos. Les quedarán sin perdonar. ¿Cuál es el pecado que no será perdonado, que le será retenido? Aquel pecado contra el Espíritu Santo cuando usted no cree en lo que hizo Jesús. Sopló sobre ellos y le dio el Espíritu Santo diciéndole: a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. En castellano, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando usted se convierte a protestante y no cree que por medio del sacerdote el Espíritu Santo que Jesucristo sopló sobre los apóstoles está perdonando los pecados. Por eso termina diciendo: a quienes no se lo perdone, es decir, a los protestantes que no creen en la confesión, que no creen que el Espíritu Santo está perdonando a través del sacerdote, le quedarán sin perdonar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado. No porque Dios no tenga poder, sino porque el protestante no se quiso confesar. Padre, o sea que son 500 años de gente que no ha recibido el perdón por atentar contra el Espíritu Santo, más los católicos que tampoco lo hacen. Y el católico que se deja confundir, pues está pecando contra el Espíritu Santo igualmente. Ahora pregunto, ¿eso es obra de Dios o es obra de Satanás? De Satanás. Por eso un católico que diga que es lo mismo ser protestante
y no recibir el perdón de los pecados, como dijo Jesús, a través de sus ministros. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes con el Espíritu Santo a perdonar los pecados. El que no crea eso es por inspiración diabólica y está trabajando para Satanás. Por eso ustedes verán que a los hermanos separados se les llama protestantes, porque Jesús dice: le doy el Espíritu Santo a ustedes que yo envío para que perdonen los pecados. Y dicen los protestantes: eso es mentiras. Ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Pero no acaban de leer que Cristo se lo dio y que le dio el Espíritu Santo. Pero es que el pastor me dijo a mí que no. Pues usted está blasfemando contra el Espíritu Santo y su pecado no le será perdonado.